Bienvenidos amantes de la historia. Prepárense para una nueva inmersión en el pasado. Hoy nos adentramos en el reinado de Artajerjes I. ¿Un rey persa? Sí, pero no tan famoso como Darío o Jerjes, aunque jugó un papel crucial, en la configuración del mundo antiguo. A veces las figuras más discretas son las que mueven los hilos del destino. Totalmente. Y este Artajerjes I gobernó nada menos que 41 años. 41 años. Del 465 al 424 a.C. Casi nada. Un periodo clave para el Imperio Aqueménida. A ver, para ponernos en contexto. Artajerjes no estaba destinado a ser rey. Era uno más de los hijos de Jerjes I, ¿Te suena? el que intentó conquistar Grecia. Ah, sí. Pero el destino le tenía preparada una corona. Imagínate la escena. Persépolis, la capital del imperio. Año 465 a.C. Jerjes I, el rey guerrero, aparece asesinado en su propio palacio. Un magnicidio en toda regla. Un magnicidio que sacude los cimientos del imperio. La Guardia Real acusa a su jefe Artabano de ser el autor del crimen, y la sombra de la conspiración se cierne sobre la corte persa. Un auténtico drama palaciego. ¿Y qué papel juega nuestro Artajerjes en esta trama de asesinatos e intrigas? Artajerjes, que por aquel entonces era un príncipe joven, con apenas 20 años, se ve envuelto en una lucha por el poder. Artabano, el presunto asesino de Jerjes, intenta manipular la situación para colocar en el trono a otro de los hijos del rey. Pero Artajerjes no se deja engañar. Nuestro protagonista demuestra que no es un simple perón en este juego de tronos persa. ¿Y cómo logra hacerse con el poder? Con una mezcla de astucia, valentía y un poco de suerte. Artajerjes desenmascara la traición de Artabano, lo acusa públicamente del asesinato de Jerjes y, tras una breve lucha, lo derrota y lo ejecuta. Así, con apenas 20 años, Artajerjes asciende al trono de Persia, adoptando el nombre de Artajerjes I. Menuda entrada en escena. Asesinatos, traición, lucha por el poder. Un comienzo de reinado de película. Y todo esto, recordemos, en plena época de las guerras médicas. Ese conflicto épico entre Persia y las ciudades-estado griegas. Exacto, Artajerjes sería un imperio en guerra. Un conflicto que se había enquistado durante décadas. Su padre Jerjes había sufrido una humillante derrota en la batalla de Salamina, en el 480 a.C. Y Persia había perdido su dominio sobre el mar Egeo. Un panorama complicado para un rey recién coronado. ¿Y cómo afronta Artajerjes este desafío? ¿Sigue la línea belicista de su padre o busca una salida negociada al conflicto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y aquí es donde Artajerjes demuestra su capacidad para adaptarse a las circunstancias. A diferencia de su padre, que buscaba la victoria a cualquier precio, Artajerjes opta por una estrategia más pragmática. Pragmática. ¿Te refieres a que busca un acuerdo de paz con los griegos? Eso es lo que sugiere la historia. Aunque los detalles son un poco nebulosos. Hacia el año 449 a.C., se firma un tratado de paz entre Persia y Atenas, la principal potencia griega del momento. Un tratado que ha pasado a la historia con el nombre de Huelva a Paz de Calia. La Paz de Calias, un nombre que resuena en los libros de historia. Pero, si te soy sincera, no recuerdo gran cosa. ¿Qué sabemos realmente sobre este tratado? ¿Fue una paz duradera, una simple tregua? Ah, la Paz de Calias, un enigma envuelto en misterio. Algunos historiadores dudan incluso de su existencia real, argumentando que se trata de una invención de la propaganda ateniense. Vaya. Pero si nos atenemos a las fuentes clásicas, la Paz de Calias marcó un punto de inflexión en las guerras médicas. O sea que la existencia misma del tratado está en entredicho. Pero si damos por buena la versión tradicional, ¿en qué consistía este acuerdo? ¿Qué ganaban y qué perdían cada una de las partes? Según la tradición, Persia se comprometía a no interferir en los asuntos de las ciudades-estado griegas y a retirar sus tropas de las regiones del Egeo y Asia Menor. A cambio, Atenas se comprometía a no apoyar a las rebeliones en las provincias persas y a respetar la soberanía del imperio en el Mediterráneo oriental. Una especie de pacto de no agresión para que cada uno pudiera centrarse en sus propios asuntos. Tiene sentido, después de tantos años de guerra, ambos bandos debían estar agotados, pero si me permites una duda, renunciaba Persia a sus ambiciones en Grecia sin obtener nada a cambio. Bueno, no exactamente. La Paz de Calias, si realmente existió, le permitía a Artajerjes concentrar sus fuerzas en otro de los grandes desafíos de su reinado, a las rebeliones internas. Imagínate gobernar un imperio tan vasto como el persa, que se extendía desde el Valle del Indo hasta el mar Mediterráneo, con una multitud de pueblos y culturas diferentes. Mantener la unidad de un imperio así debía ser una tarea titánica. Y por lo que he leído, Artajerjes tuvo que lidiar con más de una revuelta a lo largo de su reinado. Más de una, más de dos. Empezando por la revuelta de Egipto, una de las provincias más ricas y rebeldes del imperio. En el año 460 a.C., un príncipe libio llamado Inaro, con el apoyo de Atenas, lideró una sublevación que puso en jaque el dominio persa durante varios años. Espera.
Atenas no habían firmado un tratado de paz con Persia. En teoría sí, pero la política, ya sabes, es un juego de intereses cambiantes. Parece que Atenas no pudo resistir la tentación de debilitar a su antiguo enemigo, apoyando a los rebeldes egipcios. Una jugada arriesgada que, como veremos, tuvo consecuencias inesperadas. Un auténtico avispero. Egipto en llamas, Atenas jugando a dos bandas. Artajerjes se encontró con un panorama bastante complicado al principio de su reinado. Complicado sí, pero no insuperable. Artajerjes demostró ser un estratega hábil y un líder tenaz. Tras varios años de combates, logró sofocar la revuelta egipcia en el año 454 a.C. Recuperó el control de la provincia rebelde y restableció el orden en el imperio. Un respiro para el joven rey. ¿Pero acaso se había librado de todos los problemas? No, la cosa no acababa ahí. Asia Menor, otra región estratégica del imperio, también se convirtió en un foco de tensiones. Lidia y Caria, dos satrapías, es decir, provincias del imperio, se rebelaron contra el gobierno persa, aprovechando la debilidad del momento. Vaya, parece que el imperio se resquebrajaba por todas partes. ¿Cómo reaccionó Artajerjes ante esta nueva amenaza? ¿Recurrió de nuevo a la fuerza militar o buscó otras soluciones? Artajerjes, como buen estratega, sabía que no podía permitirse abrir demasiados frentes a la vez. En el caso de Asia Menor, optó por una combinación de diplomacia y fuerza. Negoció con los líderes rebeldes, ofreciendo concesiones y amnistías, al tiempo que enviaba tropas para asegurar las zonas estratégicas. Una estrategia inteligente, sin duda. Evitar un conflicto a gran escala que podría haber desestabilizado aún más el imperio. Pero más allá de apagar incendios, tuvo tiempo Artajerjes para impulsar reformas o cambios en la estructura del imperio. Esa es una pregunta muy interesante y una de las claves para entender el legado de Artajerjes I. Más allá de su papel como guerrero y pacificador, Artajerjes también fue un reformista, un modernizador que sentó las bases para la continuidad del imperio. Ajá. Aquí está la amiga del asunto, me pica la curiosidad. ¿Qué tipo de reformas impulsó? ¿Qué cambios introdujo en la estructura del imperio? Para descubrirlo, tendremos que adentrarnos un poco más en las profundidades del reinado de Artajerjes I. Un viaje fascinante que nos espera en la segunda parte de nuestro Deep Dive. Retomamos nuestro viaje a través del reinado de Artajerjes I. Un rey que, como hemos visto, heredó un imperio en plena ebullición. Guerras externas, rebeliones internas. Un escenario complicado. Desde luego. Que podría haber desmoronado a cualquier gobernante. Pero Artajerjes, con una combinación de astucia militar y habilidad diplomática, logró capear el temporal y mantener la unidad del imperio. Y no solo eso. Al final de la primera parte nos dejaste con la intriga. Artajerjes no se limitó a apagar incendios. Impulsó una serie de reformas que transformaron el imperio persa. En efecto. Cuéntanos más sobre estas reformas. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la estructura misma del imperio. Como sabes, el imperio persa se dividía en satrapías, una especie de provincias, gobernadas por sátrapas, que ejercían una gran autonomía. Sí, recuerdo que mencionaste las satrapías al hablar de las rebeliones de Egipto y Asia Menor, un sistema que, si bien permitía una administración más eficaz de un territorio tan vasto, también podía ser un foco de problemas, si los sátrapas decidían rebelarse contra el rey. Exacto. Y de hecho, esa fue una de las principales preocupaciones de Artajerjes. Cómo controlar el poder de los sátrapas, cómo evitar que las provincias se le escaparan de las manos. Claro. Para ello, implementó una serie de medidas que reforzaron el control central del imperio. ¿Qué tipo de medidas? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por ejemplo, Artajerjes reforzó el papel de los secretarios reales, una especie de funcionarios, que actuaban como ojos y oídos del rey en las satrapías. Estos secretarios, leales al rey y no al sátrapa, supervisaban la administración de la provincia, la recaudación de impuestos y, sobre todo, vigilaban de cerca las actividades del sátrapa. Una especie de servicio de inteligencia en la antigüedad. Muy astuto por parte de Artajerjes. Asegurarse de que los sátrapas no se excedieran en sus funciones. ¿Y qué otras medidas tomó para controlar a estos poderosos gobernadores regionales? Creó un cuerpo de inspectores reales, que viajaban por las satrapías, para supervisar el cumplimiento de las leyes del imperio, la administración de justicia y, por supuesto, la recaudación de impuestos. Estos inspectores tenían la autoridad para investigar cualquier irregularidad y reportar directamente al rey. Un control más directo, más centralizado. Parece que Artajerjes no se fiaba demasiado de sus sátrapas. Pero, más allá de estas medidas de control, impulsó algún cambio que mejorara la cohesión del imperio. Sí, Artajerjes entendió que un imperio tan diverso necesitaba algo más que la fuerza para mantenerse unido. Necesitaba una identidad común, unos lazos que unieran a sus diferentes pueblos y culturas. Y en este sentido impulsó una serie de reformas que podríamos considerar precursoras de la globalización. Globalización en el siglo Big antes de Cristo. Eso sí que es interesante. ¿A qué te refieres exactamente?
Bueno, en primer lugar, Artajerjes estandarizó el sistema de pesos y medidas en todo el imperio. Hasta entonces, cada satrapía tenía sus propios sistemas, lo que dificultaba el comercio y la administración. Artajerjes impuso un sistema único, basado en el darico, la moneda de oro persa, lo que facilitó las transacciones comerciales y la recaudación de impuestos. Unificar la moneda, crear un mercado común. Sin duda un paso fundamental para la integración económica del imperio. Y me imagino que esto también facilitó la recaudación de impuestos, ¿no? Por supuesto. Y no solo la moneda. Artajerjes también impulsó la construcción de una red de carreteras que conectaba a las principales ciudades del imperio, desde Susa, en el corazón de Persia, hasta Sardes, en Asia Menor, pasando por Babilonia y otras importantes ciudades. El famoso Camino Real persa, ¿verdad? Yeah. He leído sobre él. Una impresionante obra de ingeniería que permitía recorrer miles de kilómetros a través del imperio. Exacto. Estas carreteras, además de facilitar el comercio, también permitían el rápido desplazamiento de tropas y mensajeros, lo que reforzaba el control militar y la comunicación dentro del imperio. Infraestructuras, moneda común, control centralizado. Artajerjes sentó las bases para un imperio más integrado, más conectado. Esperas moderno. Sin duda. Y no olvidemos otro aspecto fundamental de su reinado, su política de tolerancia religiosa. Ah, sí. Hablamos de ello en la primera parte, cuando mencionaste que Artajerjes permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Una decisión sorprendente para un rey de aquella época, ¿no? Sorprendente, sí, pero también muy inteligente. Artajerjes entendió que la diversidad religiosa no tenía por qué ser una amenaza para la unidad del imperio. Al contrario, podía ser una fuente de riqueza y estabilidad. ¿Y cómo se traducía esta tolerancia religiosa en la práctica? ¿Qué medidas concretas tomó Artajerjes para proteger la libertad de culto en su imperio? Bueno, además de permitir a los judíos reconstruir su templo en Jerusalén, Artajerjes también protegió los cultos locales en las diferentes satrapías del imperio. Permitió a los pueblos conquistados conservar sus propias creencias y prácticas religiosas, siempre y cuando no supusieran una amenaza para el orden público. Una política que sin duda le granja la simpatía de muchos de sus súbditos. Un rey guerrero, un administrador eficaz y además tolerante con la diversidad religiosa. Artajerjes parece un rey ideal. Ideal. Bueno, no olvidemos que estamos hablando de un rey del siglo Izo antes de Cristo, un rey con un poder absoluto, que no dudaba en usar la fuerza cuando lo consideraba necesario. Pero, dentro del contexto de su época, Artajerjes fue un rey que supo combinar la firmeza con la flexibilidad, la fuerza con la diplomacia y la ambición de poder con la tolerancia hacia la diversidad. Un rey que, a pesar de vivir a la sombra de sus antepasados más famosos Darío y Jerjes, supo dejar su propia huella en la historia del imperio persa. Y ahora, después de este recorrido por las reformas y la visión de futuro de Artajerjes, ¿qué nos queda por descubrir? ¿Qué nos espera en la tercera parte de nuestro viaje? En la tercera parte exploraremos el legado de Artajerjes I. Analizaremos las luces y sombras de su reinado, su impacto en la historia del imperio persa, y las consecuencias, a veces inesperadas, de sus decisiones. No se lo pierdan. Volvemos enseguida con la última parte de este fascinante deep dive en la vida de Artajerjes I. Y aquí estamos. En la última etapa de nuestro viaje, a través del reinado de Artajerjes I, un rey que, como hemos visto, supo sortear crisis, consolidar el poder y sentar las bases para un imperio más integrado, más conectado. Un rey que a menudo queda eclipsado por la grandiosidad de sus predecesores, pero cuyo reinado sin duda marcó un antes y un después en la historia del imperio aqueménida. Totalmente de acuerdo. Pero, como decíamos en la parte anterior, ningún reinado está exento de claroscuros. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las sombras del reinado de Artajerjes? ¿Qué decisiones o acontecimientos empañaron, por así decirlo, su legado? Bueno, podríamos empezar por la Paz de Calias. Ese tratado que, según la tradición, puso fin a las guerras médicas. Si bien es cierto que la paz con Grecia le permitió a Artajerjes concentrar sus fuerzas en la pacificación del imperio y en la implementación de sus reformas. También es cierto que la Paz de Calias fue vista por algunos sectores de la sociedad persa, como una humillación, una claudicación ante el enemigo griego. Claro, después de décadas de enfrentamientos, renunciar a las ambiciones persas en Grecia debía ser un trago amargo para muchos. ¿Y tuvo esta percepción negativa alguna consecuencia tangible? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la Paz de Calias no fue eterna. Las tensiones entre Persia y Grecia volvieron a aflorar en las décadas siguientes, y el conflicto se revivó con la guerra de Peloponeso, en la que Persia, esta vez, apoyó a Esparta contra Atenas. O sea que la Paz de Calias fue más bien una tregua, un paréntesis en un conflicto que se prolongaría durante décadas. Exacto. Y eso nos lleva a otra de las sombras del reinado de Artajerjes, la inestabilidad en la sucesión. A pesar de sus esfuerzos por consolidar el poder central, Artajerjes no pudo evitar las luchas intestinas por el trono. Tras su muerte,
¿A qué te refieres? No había un heredero claro. Sí, Artajerjes tenía un hijo legítimo, Jerjes Sesuto, que le sucedió en el trono. Pero Jerjes Sesuto fue asesinado al poco tiempo por su hermanastro Sogdiano, que a su vez fue derrocado por otro hermanastro, Darío II. Menuda carnicería familiar. Parece que la lucha por el poder era un mal endémico en la corte persa. Así es, y estas luchas dinásticas debilitaron el imperio y lo hicieron más vulnerable a las amenazas externas. De hecho, algunos historiadores consideran que la instabilidad política tras la muerte de Artajerjes fue uno de los factores que contribuyó a la decadencia del imperio aqueménida en el siglo IV a.C. Un final un tanto sombrío para un reinado que en principio parecía tan prometedor. Sí, pero no olvidemos que estamos hablando de un proceso histórico, complejo, con múltiples factores en juego. La decadencia de un imperio no se puede atribuir a una sola causa, ni a un solo gobernante. Cierto. Y en el caso de Artajerjes, creo que podemos afirmar que sus logros superaron sus fracasos. Logró pacificar un imperio en crisis, sentó las bases para una mayor integración económica y social, e impulsó una política de tolerancia religiosa, que sin duda contribuyó a la estabilidad del imperio. Totalmente de acuerdo. Artajerjes I fue un rey que supo adaptarse a los desafíos de su tiempo. Un rey que tomó decisiones difíciles, algunas con consecuencias imprevistas, pero siempre con el objetivo de asegurar la continuidad del imperio. Un rey que, a pesar de su discreción, dejó una huella imborrable en la historia del imperio persa. Y con esta reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la vida y obra de Artajerjes I. Ha sido un placer compartir este viaje a través del tiempo con ustedes. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Gracias por acompañarnos en este nuevo Deep Dive. Nos vemos en el próximo.